Momento para abrir esta mesa especial, esta mesa internacional especial en este jueves 27 de febrero de 2020, cuando estamos con quien recién escuchaban acá, a nivel local, podríamos decir, Gustavo Calvo. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Otra vez, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Y del otro lado, a través de Skype, Leo Harari, desde París. ¿Cómo andás, Leo? Buen día, buenas tardes casi para ti. Sí, buenas tardes. Aquí ni calor ni frío, 0 grados. 0 grados, está bien. ¿Cómo viene el tema del tapaboca por allá? Te vemos sin él. ¿Ya corriste a buscar uno? Ahora me ves adaptó una polera que tiene Leo para estar a tono. Pero los parisinos están con esa psicosis. No, sí, se habla. Hay gente que se queda en la casa para trabajar, hacer teletrabajo, que es más cómodo, pero no hay la psicosis que estamos viendo en otras partes. Claro. Probablemente va a llegar porque Italia está en la frontera y Italia está siendo un centro importante de difusión del virus. Sin duda, sin duda. Todavía Francia no parece tan golpeado por el virus, pero en cualquier momento, bueno, habrá que seguir el tema. Ese es uno de los grandes focos de atención de las agencias internacionales por estos días, ¿no? Pero hay otros temas de lo que tiene que ver con esta mesa internacional de los que vale la pena ocuparnos. ¿Vamos al primero de ellos que tenemos planteado? En Estados Unidos, Bernie Sanders es el claro favorito para ganar la candidatura demócrata y enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales en noviembre. La próxima votación será en Carolina del Sur el sábado y la siguiente el supermartes, cuando 14 estados vayan a las urnas para elegir a un candidato demócrata. Algunos factores han puesto a Sanders, de 78 años y autodefinido como un socialista demócrata, a la cabeza de la carrera para hacerse con la nominación que, recordemos, en 2016 perdió contra Hillary Clinton. En la campaña, Sanders entrega un mensaje simple sobre sus políticas: impuestos para los ricos, subir el salario mínimo, cobertura de salud para todos, matrícula universitaria gratuita y lucha contra el cambio climático. Orador apasionado, Sanders critica a la avaricia corporativa, la industria de los combustibles fósiles y las élites corruptas de Wall Street. El domingo, por ejemplo, Sanders fue consultado en el programa de televisión 60 Minutos sobre comentarios que hizo hace 3 décadas sobre países como Cuba, en particular destacando que Fidel Castro había mejorado enormemente la educación. We're very opposed to the authoritarian nature of Cuba, but it's unfair to simply Estamos say muy en everything contra de la naturaleza autoritaria de Cuba, pero ya sabes, es injusto decir que todo es malo. Cuando Fidel llegó al cargo, ¿sabes qué hizo? Tenía un programa masivo de alfabetización. ¿Eso es algo malo porque lo haya hecho Fidel Castro?, se preguntó. El periodista le acota: hay muchos disidentes encarcelados en Cuba. Eso es correcto, dijo Sanders, y condenamos eso. A diferencia de Donald Trump, dijo: seamos claros. No creo que Kim Jong-un sea un buen amigo. No cambio cartas de amor con un dictador asesino. Vladimir Putin no es un gran amigo mío, dijo Sanders en alusión a lo que ha hecho Donald Trump. Aunque condenó el trato de disidentes presos en la isla, sus afirmaciones dispararon las críticas de otros contendientes decididos a frenar su avance en las primarias de Carolina del Sur el sábado, tras su arrosadora victoria en Nevada y su buen desempeño en Iowa y New Hampshire. No es la primera vez que, por lo menos en una mesa internacional que tienen conmigo, abordamos este tema, el de Sanders, el de Bernie Sanders como personaje y como figura ascendente de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Siempre y cuando se dé esto de que gana las demócratas, pero la interna demócrata. Pero valía la pena retomarlo a raíz del buen desempeño que viene mostrando y del liderazgo que parece ir consolidando por ese lado, porque lo va a tener ahí. Entonces, si gana cabeza a cabeza con Trump, ¿no? ¿Verdad? Va a disputarle la presidencia a Donald Trump. ¿Con quién empezamos? Gustavo, ¿querés empezar vos? Bueno, sí, vale. Bernie Sanders no es nuevo en la política. Él en 1990 logró su primera elección, siempre fue independiente. Hace muy pocas semanas que es demócrata. Ha logrado instalar un discurso socialista en una primaria en Estados Unidos, que es, yo diría, el mayor show electoral capitalista del mundo. Desde ese punto de vista,
con un discurso ¿Por qué eso del mayor show? Porque lo es, o sea, el que tiene más atractivo, la elección norteamericana, que lleva prácticamente un año y medio de idas y venidas por todos los estados posibles, con todos los perfiles diferentes, y en este caso, por ejemplo, con un abanico interesante de 5, son 8, pero son 5 los interesantes candidatos demócratas. Es algo que se ve muy seguido en televisión, es algo que se escucha muy seguido en la radio, se lee en los periódicos, es un gran show. El 80% de las discusiones están analizando si un candidato llega o no llega en base a los millones que recauda para su campaña o lo feliz o infeliz que es en un debate. Entonces eso te da un poco el termómetro de cuál es el nivel, digamos, de análisis a nivel político y periodístico. Ahora, volviendo a Sanders, es raro decir que hay un candidato de izquierda en Estados Unidos, aunque la izquierda de Sanders es una izquierda que se preocupa mucho de no descabalgarse nunca del sistema capitalista. Es una izquierda que en Estados Unidos, como en el resto del mundo, porque se han abandonado las discusiones entre izquierda y derecha desde el punto de vista ideológico, hoy la discusión sigue llamándose de izquierda a derecha, pero en realidad lo único que se está discutiendo es el rol del Estado. Sanders apuesta a una gran recaudación y apuesta a un gran gasto público. No es nada que nos pueda sorprender, pero en Estados Unidos eso le genera varios problemas. El primero de los problemas los tiene dentro de su propio partido. Muchos de los candidatos de su partido, en particular Joe Biden, que podríamos llamar el centro del Partido Demócrata, y el propio Pete Buttigieg, que es una nueva estrella en este escenario, ha dicho que uno de los problemas es que tienen un candidato dentro del partido que presenta el capitalismo como un problema en sí, cuando ha sido la razón de ser nacional y económica de esa nación desde hace ya 200 y pico de años. Entonces, el gran tema sigue siendo el mismo tema que tuvo Donald Trump hace 4 años. ¿Quién vota y por qué razón vota? Las encuestas dan a un Bernie Sanders triunfante dentro del Partido Demócrata, aunque realmente hasta ahora solamente se han definido 100 de los casi 3.900, 4.000 delegados que se tienen que manejar. En realidad el supermartes, que es el 3 de marzo, que tú hacías referencia, sí va a dejar una definición sobre 1.300 y pico de delegados. Ahí vamos a tener otro panorama. Ese sí va a ser un gran número. Pero en principio las incógnitas son de varios lados. Hay gente que piensa que querría Trump que sucediera, porque muchos demócratas dicen que Bernie Sanders, aún triunfante, es el peor candidato para poder enfrentar un ataque frente a Donald Trump. Sí, incluso sus adversarios, ¿no? Estamos hablando de Joe Biden, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, como lo decías, y Elizabeth Warren, están cargando últimamente en los últimos debates las críticas contra Sanders como favorito y le achacan eso, el estar demasiado a la izquierda, digamos, dentro de lo que es. Y sin entrar en lo que propone Sanders, que lo vamos a hacer en la segunda intervención, le está sucediendo lo mismo que le sucedía a Trump hace 4 años. Cuanto más lo critican, más crece. Uh-huh. Leo. Bueno, yo tuve un pequeño corte de sonido, pero creo seguir el hilo de pensamiento aquí. A Sanders de cualquier manera lo van a atacar como quieran. Ahora, las últimas encuestas lo daban como el mejor candidato demócrata para enfrentar a Trump. O sea que sus posiciones radicales más bien están lo que los americanos dicen en darle energía a su base, hay entusiasmo en la gente joven y eso tiene un efecto dinamizador en los votantes más flojos, digamos, o que no están muy decididos. O sea que yo no creo que es un mal candidato para enfrentar a Trump, creo que es el mejor. Ahora, que luego tenga que hacer un gobierno juntando otras sensibilidades y lo más amplio posible, un gobierno de todos, eso es la ley del sistema democrático, no le va a quedar más remedio. Pero yo creo que sería además creo que es el único candidato que puede quedarse impávido frente a los insultos, los atropellos y el patoterismo de Trump, que hizo caer a muchos de los candidatos demócratas en las elecciones anteriores, que decían, mirá cómo está sudando, y el otro sudaba más, o tener los dedos chiquitos y se ponían a temblar. Algunos cayeron de puro miedo
físico. Eso no le pasaría para nada a Sanders, que aparte de los 40 años en la política institucional, tiene años de militancia en la calle. Todavía se ven por ahí circulando fotos del joven Sanders al lado de Luther King o de otros luchadores por los derechos civiles. Es un tipo que ha estado en la calle, que ha estado junto a la gente todo el tiempo, y es un fenómeno que dignifica a buena parte del pueblo americano. Yo estoy muy contento que exista Bernie y que exista entusiasmo alrededor de lo que él propone. Eso que decía Leo a propósito del entusiasmo se ve reflejado en un público más bien joven y además en el éxito que está teniendo con las campañas de recaudación, ¿no? Se ha vuelto como el Obama en materia de recaudación de fondos para la campaña y en el manejo que hace de redes sociales también, ¿no? Esto me hace acordar a una nota de CNN cuando la mañana siguiente a la que ganó Trump, donde la muchacha desde la Quinta Avenida de Nueva York hacía referencia a que estaba muy triste porque había las calles desiertas y la gente estaba resignada por lo que acababa de pasar. Entonces uno se preguntaba si las calles de Nueva York, donde ganaron los demócratas, están tristes, alguien en algún otro lugar debería estar festejando, porque Trump ganó. Entonces aquí pasa un poquito lo mismo, es decir, yo celebro que los seguidores de Sanders puedan de alguna manera festejar, que son muchos que están contentos, que van con sus guitarras y a modo de los años 60 arman conciertos en cada acto que hace Bernie, pero seguimos en el mismo tema, ¿quién vota y por qué vota? Bernie Sanders propone, entre otras cosas, universidad gratis para todo el mundo, cosa que nosotros sí tenemos, pero somos 3 millones de habitantes, no 300. Eliminar la deuda estudiantil, que en este momento llega a casi 2 billones de dólares, es decir, la gente que se endeuda para poder estudiar. Uh-huh. Propone también una sanidad gratuita para todos. En Estados Unidos hay una sanidad muy cara. Sí, y ahí lo critican por el sistema de financiamiento que propone, ¿no? Exactamente. Eliminar 81 mil millones de dólares de deuda médica que hoy existe, es decir, no solo propone hacer gratuito el sistema, sino eliminar la deuda que se tiene por el sistema. Además, explica Sanders en su discurso que la mayor parte de esta deuda la tienen personas de 27 años, que pierden el acceso al seguro de sus padres tras cumplir los 26 años. Un combate a la extrema riqueza donde apunta a los ricos, es decir, a algunos hogares por encima de los 20 millones de dólares, que aquí no los vemos, pero ya los hay, son más de 180.000, tienen un impuesto que grava con 1% de esa riqueza. Todo esto suena bien, como ha sonado bien siempre el populismo y la demagogia en todos los lugares donde ha campeado, pero el norteamericano que va a votar, populismo ni demagogia. El norteamericano que va a votar quiere saber cómo se paga todo esto. No es posible meter en un sistema de salud 300 millones de personas gratis, ni de un día para el otro, ni de un año para el otro, ni de una década para la otra. De alguna manera, los norteamericanos que están votando siguen votando por lo que pasa en este día a día, en fin de mes, en las fábricas que se cierran o se vuelven a abrir o el empleo que tienen. Decía un politólogo norteamericano hace muchos años, que escribió un libro que tengo en casa que está muy lindo, que es mucho más fácil cuando uno hace un discurso demagógico engañar a un intelectual que a un obrero. Porque un obrero se fija en si la fábrica está funcionando, si la policlínica está cerca, se fija en si tiene trabajo. El intelectual ve que cambian la etiqueta de socialismo por socialdemocracia y se pone a escribir libros y está todo bien. Pero la realidad a veces marcha por otro lado. A ver, Leo, que cuando Gustavo decía lo del populismo, dijiste, no. A ver, dale. Yo tengo gran respeto y cariño a Gustavo, pero a sus ideas me parece que ni lo uno ni lo otro. Primero que es ridículo, existen en los países ricos sistemas de sanidad universales, gratuitos, que funcionan muy bien. Yo he vivido años en Estados Unidos y ahora hace años que vivo en Francia. Y aquí la salud es mucho mejor, es mucho más amplia, abarca prácticamente todo el mundo, y los medicamentos son mucho más baratos, no te digo que Estados Unidos, que en Uruguay. Y no pasa nada, cada cual paga los impuestos que tiene que pagar y funciona. Uno de los candidatos demócratas, el señor Bloomberg, él solo tiene más dinero
que un tercio más pobre de la población norteamericana. No sé si se dan cuenta hasta qué punto la concentración de riqueza es tan grande que una sola persona tiene el dinero. Es un problema de reparto, de distribución, de justicia. Sí se puede, sí se puede. Se puede tener educación gratuita y de buena calidad como la que existe en Francia, por ejemplo. Y no pasa nada, existe y es buena. Y no tenés los estudiantes que cuando vuelven profesionales se vuelven ansiosos por pagar sus préstamos, cobran cualquier cosa, recetan cualquier cosa, porque es vergonzoso cómo funciona la salud para la gente común y corriente en Estados Unidos, es lamentable. Entonces, sí se puede, es un problema de encararlo como se hace, llamar demagogia a eso, no está a la altura de Gustavo Calvo ni de ninguno de los otros que sacan esos argumentos. Eso es falso. En Inglaterra, perfectamente capitalista, la salud es pública, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos te suben el precio de un medicamento para subir el salario de su dirigente, como pasó hace pocos años, que multiplicaron por 30 el precio de un medicamento esencial, como son los antialérgicos de urgencia, de inyectables, porque habían subido el precio de sus dirigentes, los salarios. Es el mundo al revés lo que está pasando en Estados Unidos. El país más rico del mundo tiene pobres al nivel de Bangladesh. Entonces, está muy bien lo que propone Sanders, es muy justo. Ni siquiera se necesita ser socialista para eso, se necesita tener buen sentido, querer tener una sociedad más justa, no un lugar donde señor como John Bezos tiene más plata que un tercio de la humanidad, y el señor Bloomberg que un tercio de los norteamericanos. No puede ser. Es una concentración absolutamente estúpida de los recursos que son necesarios para vivir. Vamos cerrando este tema con una No es demagogia. Sí, voy a tratar de estar a la altura como me pide Leo. De acuerdo. Va a ser una lucha y puede ser que lo maten en el camino a Sanders. No, ¿por qué? No. Pero que lo que quiere es muy razonable, es popular, no populista. Lo mismo decía Obama con el Obamacare, y así fue. El mundo no tiene muchos misterios. Las evoluciones en cuanto a salud, en cuanto a enseñanza, han sido graduales y consecuentes, y siempre bajo un sistema como el sistema en el cual vive desde hace 78 años el señor Sanders. Un sistema que concentra riqueza, y esa riqueza es la que invierte. ¿Por qué no invierten los gobiernos en casi ningún lugar del mundo? Invierten las fortunas de quienes tienen el dinero para poder hacerlo. Hoy en el mundo, te estamos extrapolando demasiado, pero hoy en el mundo muere más gente por comer mucho que por comer poco. Es decir, hay mucho más gente muerta por derivados de salud, de la obesidad, que gente muerta en sí de hambre. Es decir, hay cosas que ya exceden a los discursos y nos hacen volver a los 60, y es lo que le pasa al señor Bernie Sanders. Ojalá Bernie Sanders pudiera llevar adelante su propuesta, ojalá, pero achicando para abajo o aplanando, cortándole las alas a los grupos inversores que son los que han sostenido no solo la economía norteamericana, sino la economía mundial desde hace ya más de 50 años, no se llega a soluciones. Y sigo insistiendo que es demagógico. Ahora, no lo digo yo, lo dice Biden, lo dice Buttigieg, lo dice Warren, lo dice, ¿cómo es esta chica? Se me escapa el nombre, de Amy Klobuchar, me acordé. Otro tema, sí podría concordar con Leo, es el de Mike Bloomberg, un multimillonario aburrido que no tiene nada que hacer, que mientras los otros... Que deja bastante pobre a Trump, ¿no? A ese nivel. Sí, es que los demócratas, el que está invirtiendo más va a ser Sanders, que va a llegar a unos 150 millones de dólares en esta campaña, pero Bloomberg ya gastó 300 y no tiene un solo delegado. Leo, para cerrar. No se puede cerrar esto, es la historia que va a cerrar esta discusión. Yo te digo, yo viví en Estados Unidos, tiene 45 millones de pobres, ¿ok? Y tiene 8 o 9 personas más ricos del mundo, que no sé, ni saben cuánto dinero tienen, ni saben para qué. Es estúpido, es como tener 1 millón de corbatas, 17 mil millones de zapatos.
4 toneladas de camisetas. Es absurdo. Y entre tanto, arruinando el planeta, quemando recursos naturales. Es una repartición de abajo para arriba, brutal. Es una aspiradora de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio de millones de personas para que se llenen de billetitos digitales, cuentas de banco. Es ridículo. No sostienen la economía, estropean el planeta, te convencen de que compres cosas que no necesitas, que nunca vas a usar. Porque eso es lo que está pasando. La gente trabaja como loco, gasta en lo que ya no sabe porque está contaminada por la manipulación brutal de una producción desenfrenada, de un gasto absurdo de recursos naturales. Esa organización no sirve. Tampoco creo que Sanders lo va a arreglar, ni muchísimo menos. Es muy poco lo que él va a poder hacer, pero por lo menos tiene la decencia de querer ocuparse de los problemas fundamentales de la gente común y corriente, que sus hijos estudien y eso no signifique una esclavitud financiera por décadas. Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este jueves 27 de febrero de 2020. Es una mesa petit, podríamos decir, una mesa bilateral con Gustavo Calvo y Leo Harari a través de Skype desde Francia. Vamos ahora a Chile, nos ubicamos allí porque la campaña electoral por el plebiscito del 26 de abril, que decidirá si se cambia o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, comenzó ayer en medio de una crisis social que no cesa y una profunda polarización política. Más de 14.600.000 chilenos volverán a votar en un referéndum 31 años después del último de ellos, en el que se realizaron reformas a la Constitución. Un año antes, en 1988, se había celebrado el histórico plebiscito que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet. La votación del 26 de abril fue planteada como una de las vías, recordemos, para poner fin a la grave crisis social y política iniciada en Chile el pasado 18 de octubre, que dejó 31 muertos y mantiene contra las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera. Los partidos políticos opositores de izquierda llaman a votar por aprobar una reforma constitucional, mientras que gran parte de los partidos de gobierno y la extrema derecha adhieren al rechazo a la iniciativa. En la coalición de gobierno, concretamente, las posiciones están divididas. Una parte del Partido Renovación Nacional, donde militaba el presidente Sebastián Piñera, está a favor de la opción apruebo, mientras que otra parte lo hace por el rechazo. En la Unión Demócrata Independiente, el principal partido del gobierno, la opción es mayoritaria por el rechazo. Podemos agregar, ¿qué ha dicho Piñera? Bueno, ha dicho que sus ministros y él se limitarán a incentivar la participación en la consulta popular, pero no a expresarse hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo ven esta otra situación? ¿Cómo ven este otro tema? Leo, empezamos contigo en este caso. Sí, no sé si en qué momento me cortaron en el bloque anterior. Me quedé con un par de frases que no sé si están en el aire o en el bolsillo, pero bueno, no importa. Yo creo que salió todo. Creo que sí, que cuando cortamos ya estabas. Bueno, de todas maneras es un tema que da todavía para mucho y en el que me seguiré entusiasmando. Chile, yo creo que el fenómeno es extremadamente interesante desde muchos puntos de vista diferentes. Para empezar, el tema de la Constitución estaba planteado desde la vuelta de la democracia y no lo pudieron hacer o no lo supieron o no lo quisieron hacer los diferentes gobiernos, mayoría de los cuales fueron de concertación, gobiernos de centro-izquierda. Y el gobierno que lo está poniendo ahora en referéndum lo hace porque está entre la espada y la pared debido a un movimiento popular de apariencia espontáneo, por lo menos sin dirigencia de tipo organizada, de manera de que es realmente es el pueblo
eso que le da escalofríos a mi amigo Gustavo. No, para nada. Está Para nada. exigiéndole, obligándole a ponerlo en votación. ¿Y Hay por que qué escuchar al pueblo esa silencioso constitución? también. Esa constitución fue redactada por la gente de Pinochet para asegurarle a las Fuerzas Armadas un lugar eterno en el poder legislativo, una especie de vigilancia permanente, que por otro lado ejerció el senador Pinochet todo el tiempo que pudo, cuando no estaba contando los billetes de los dólares que le robó al pueblo chileno. O sea que esa es una parte como una deuda pendiente que se va seguramente a votar. La otra manera de mirar esto es que es, en cierto sentido, una forma que ha encontrado el gobierno para sentar en la mesa gente que estaba y está todavía en la calle exigiendo, y poner espacios de diálogo, que es una de las formas de institucionalizar y encauzar las fuerzas populares intentar retomar el control normal del Estado. Sí, recordemos eso, Leo, ¿no? Piñera viene muy golpeado, ¿no? Está con un índice de aprobación mínimo entre 6 y 9%, ¿no? Hace unos días... Era lo último que quería anotar, Dale. Romina, y es que es notable el tiempo que pasó hasta que el pueblo chileno decidió salir a la calle, y ahora ha demostrado su decisión de seguir en la calle. Eso muestra que a veces hay mecanismos para tener la gente tapada como la olla a presión. El neoliberalismo aparentemente triunfante, en realidad era la máquina para lo que estaba hecho, que es la de transferir trabajo, esfuerzo, riqueza a unas pocas manos. La educación en Chile es prácticamente toda privada, una buena parte de pésima calidad, con muy poca investigación, es decir, son más bien institutos de enseñanza, la enseñanza superior, que una universidad, en el sentido de que no hay creación particular de conocimientos. La salud no le llega a todo el mundo, las deudas son inmensas, las diferencias sociales son gigantescas, y todo eso pasaba. Lo único que había quedado en la última década eran las valientes manifestaciones estudiantiles con relativos éxitos, y los movimientos indígenas y otros movimientos populares de supervivencia de las capas más atrasadas y aplastadas de la población. Entonces, lo que tenemos ahora es la herida abierta, y esa herida abierta el gobierno no tiene otra manera que responder que caminando para atrás, haciendo lo que ni siquiera los gobiernos llamados de izquierda pudieron hacer. Gustavo. Sí, es un poco más de lo mismo, ¿no? Es el síndrome de Bernie Sanders en Santiago de Chile. Es decir, como hay defectos en el sistema, hagámoslo caer en vez de corregirlos. En Chile en particular hay tres aspectos que me interesa ver, porque además es un caso muy particular. En octubre hubo una serie de manifestaciones, muchas de ellas violentas, cada vez más violentas. Me resisto a creer, como dice Leo, que todo eso es el pueblo. Es decir, hay ya comprobación de algunos grupos de infiltración que han trabajado desde la extrema izquierda, y no creo que el chileno medio quiera incendiar supermercados. Es decir, ese es un tema que se está discutiendo también en Chile y en otros países, hasta dónde es legítimo el sistema de protesta violento cuando estamos hablando de un país que está en una democracia plena, o por lo menos una democracia rumbo a ser plena. Es una democracia que tiene un presidente elegido hacía 2 años, y que lo primero que hizo después de las que manifestaciones tuvieron un cierto porte fue entablar una mesa de diálogo, generar una situación donde se puede escuchar a quienes están protestando y no poner palos en la rueda para incluso una reforma constitucional. Es lo que cualquier presidente de una democracia debe hacer. Ahora, también pido disculpas, ¿no?, por no haber entendido el llamado exacto, de es las decir, primeras manifestaciones. no estamos hablando de un dictador, de una república autocrática que se maneje con el silencio en las calles. No, ese es el tema, y ese es un tema que se está discutiendo. Ahora, en cuanto a las protestas en sí, reclaman una serie de cosas urgentes, pero
vamos a una reforma constitucional al año siguiente. Es decir, ahí no se entiende mucho qué es lo que se pedía y por qué se pedía. Sí es cierto que separando la paja del trigo podemos ver dos temas importantes, no uno. Esta reforma constitucional es uno de los problemas, pero no es el grueso de las cosas por las que la gente protestaba en octubre. El grueso de las cosas por las que la gente protestaba en octubre, que es una reforma del sistema de salud, una apertura de la enseñanza, una distribución más equitativa de algunos dineros públicos, no están en una reforma constitucional. Son parte, sí, de algunas reformas que Piñera ya está implementando. Es decir, ha hecho una reforma tributaria, está manejando algunos castigos tributarios a empresas de determinado porte, se está facilitando una desregulación y una baja tributaria a pequeñas empresas. Eso sí se está haciendo ahora. En cuanto a la Constitución en sí, es un problema más bien político, más bien emocional y más bien en algún sentido psicológico. Para entender el problema constitucional de Chile, que es lo que decía Leo, que no se ha reformado, hay que entender un poquito a Jaime Guzmán, que fue el abogado constitucionalista que creó esa constitución en el 80. Él decía: la idea de estas reformas, la idea de esta Constitución es que si nuestros adversarios llegan al poder se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta de la que uno mismo anhelaría. La idea es que limitar al máximo la posibilidad de un cambio político brusco. Entonces era una Constitución que de alguna manera tenía herramientas contra mayorías. Es decir, alguien lograba una mayoría pero no podía reformar determinadas cosas porque incluso hasta los parlamentos se iban reformando de apartes. Entonces todo eso fue... en su momento no fue resistido, y lo que a Leo le extraña de por qué no fue resistido, porque la gente esperó tanto tiempo, bueno, debe ser porque tienen el mejor PBI de América, debe ser porque tienen las mejores universidades de Latinoamérica, debe ser porque tienen la inflación contenida, debe ser quizás porque es una de los países más ricos del entorno, más allá de las desigualdades, y eso hay que verlo. No se puede soslayar. El sistema tiene que reformarse, sí, la gente pedía a gritos que se reformara y eso es lo que se va a hacer. En cuanto a la Constitución, de alguna forma sí ha sido reformada. Yo me anoté acá, por ejemplo, en el 88, bueno, los chilenos rechazaron que Pinochet continuara 8 años más en el poder, pero ya en la presidencia de Lagos se eliminaron los senadores vitalicios, que era parte de la Constitución. En el 2014 se democratizó el país eliminando el sistema binomial de elección de las autoridades regionales. En el 2017 se eligieron los primeros diputados por medio de un sistema proporcional. Pero Chile quiere sacarse de encima el estigma de Pinochet. Entonces, de alguna manera, la Constitución es que la venga... herencia, es la herencia. Exactamente, que le queda. hay mucho de eso y eso hay que separarlo del problema de las reformas de octubre. ¿Ya? Porque las reformas de octubre sí eran urgentes. Esta Constitución, según un esquema que yo me hice hoy, va a entrar a regir en el primer trimestre del 2022. Sí, porque recordemos, lo que se inició ayer es la campaña de cara a esta primera consulta. Podremos decir que es el primer plebiscito, porque ahí se les consulta concretamente a los chilenos si quieren aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución, y también les consulta sobre el mecanismo que la redactaría, una convención constitucional o una convención mixta constitucional. La mixta estaría integrada por un 50% de legisladores y un 50% de integrantes electos, y la convención constitucional netamente por personas que sean elegidas específicamente para este proceso, ¿no? Si gana la opción el 26 de abril de rechazo, el proceso termina ahí, se mantendría la actual constitución y cualquier reforma o cambio en el futuro se realizaría según las normas que tienen hoy los chilenos. Pero si gana la opción de que se aprueba, se abre ahí otro camino y toma importancia esa segunda parte que se les va a consultar, que es cuál es el órgano que redactaría esta nueva Carta Magna, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo, el presidente quien convoque a la elección de los miembros de la convención ganadora, y ahí elegirse, entonces hacerse la elección de quiénes serían quienes estarían a cargo. Los constituyentes, los constituyentes. Eso sería en octubre. Eso sería en octubre. Y después, bueno, ellos tendrían, una vez electos, tendrían un plazo de entre 9 y 12 meses para entonces elaborar ese texto. Texto que también... Ya estamos en el 2021. Sí,
Texto que también, digamos, debería ponerse a consideración. Debería llevarse a cabo un plebiscito de salida, como se le llama, donde también se consideraría ver si los chilenos aprueban ese texto o no. Y a diferencia del primer plebiscito, que es de carácter voluntario la votación, en el plebiscito de salida, una vez que esa reforma constitucional pueda estar redactada y necesite el respaldo de los chilenos, bueno, ahí es de voto obligatorio. ¿Qué vamos a ver esa nueva constitución? Para que el oyente entienda, seguramente haya dos grandes volúmenes de noticias en estos meses que vienen. Por un lado, va a haber un tira y afloje entre la oposición y Piñera para poder llegar a una serie de reformas de tipo económico y social ya en estos meses y durante todo el primer semestre del año que viene. En la constitución vamos a ver, sí, muchos más aquellos anhelos de tipo reconocer una agenda de derechos, reconocer algunos derechos fundamentales, garantías de derechos en particular, algún tema sobre la soberanía popular que no está explícitamente muy bien redactada hoy en la Constitución, reformar algo del sistema tributario, pero eliminar la posibilidad de que los gobiernos politicen el concepto de terrorismo, es decir, cosas más estables, cosas más permanentes se van a ver en esa Constitución, pero reitero, los chilenos tienen ahora en este semestre atender esas reformas que son más bien de corte económico, con una oposición política presente por el lado de la izquierda, pero sin cabezas visibles por parte de los que han manifestado desde octubre. Un apunte más de contexto. Las encuestas que se han conocido marcan que en este primer plebiscito del 26 de abril, 69% de los chilenos dice que apoyaría, que aprobaría una reforma constitucional. Es partidario de que haya una nueva constitución, de reformar la constitución, mientras que un 14% rechaza que se reforme la constitución. Leo, tus comentarios para cerrar. Sí, yo tengo dos cositas para decir. Uno es que todo el tema de la reforma constitucional, como decía antes, una deuda ya desde el fin de la dictadura, solo sirve para tirar la pelota para adelante, para hacer ganar tiempo, para crear expectativas otras diferentes que las de la gente en la calle. Como bien decía Gustavo, no tiende a responder a lo que pide la gente en la calle, tiende a una reivindicación más general, más permanente, que va a entretener mientras la gente en la calle sigue pidiendo lo que desde el principio estaban pidiendo. Empezaban con un tema del costo del boleto y seguían por todas las otras cosas que ya hemos dicho. No va a haber cambios si no hay gente en la calle. Nada de lo que está sucediendo ni de lo que va a suceder se lo regala Piñera. Recuerden cuál fue su lenguaje cuando empezaron estas cosas. El señor presidente dijo, es una guerra contra nosotros. La señora del presidente dijo, vamos a tener que abandonar algunos privilegios y repartir para que esta gente se calme. Esa era la actitud que tenían. Es porque tienen la gente en la calle que van a hacer reformas. Si mejora la situación de vida de la gente común y corriente, es porque salieron a la calle, no porque se los regala el señor presidente. Las reformitas no han sido regaladas, han sido todas arrancadas, incluso en los llamados gobiernos de izquierda que precedieron al gobierno de Piñera. Entonces, vamos a ver qué pasa. La gente todavía está pidiendo cosas, las van a obtener en buena medida porque las están pidiendo, no porque se las van a dar de buena gana, se las están dando de mala gana. La reforma constitucional es importante, pero es una manera también de darle toda la prensa posible a aquello que se hace sentados alrededor de una mesa entre gente bien peinada y con corbata, y olvidarse un poco los que están en la calle a los gritos protestando. Gustavo Calvo, Leo Harari, gracias a los dos, un placer tenerlos en esta petit tertulia. Muchísimas gracias por la invitación y invitar a nuestros oyentes hoy al cierre de temporada de La Hora Global. ¿Con qué temas vienen? Va a estar Susana Mangana hablándonos de Seúl. Vamos a hacer un Acaba de llegar de ahí. Sí, vamos a hacer el elogio de la hipocresía de parte de Leo, se llama así.
No, no es culpa mía, es de él. ¿Tá? Y vamos a hacer un análisis sobre los anuncios que han hecho Estados Unidos y los talibanes hoy con un posible acuerdo en Afganistán, lo cual sacaría a Estados Unidos de esa ciénaga que es Pakistán. Leo, Perdón, Afganistán. te volvemos a escuchar entonces de tarde también. Sí, con mucho gusto. Es un sincero y profundo elogio a la hipocresía esta tarde a partir de las 4 de la tarde, Uruguay, en la hora global. Un abrazo para los dos y gracias, ¿eh?